Muy bien, 12 horas 3 minutos, estamos ya en comunicación telefónica con Jorge Adaro. Jorge Adaro es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, además una persona que ha hablado muchísimo, sobre todo me acuerdo en mi caso, en una época durante el gobierno de Mauricio Macri, hablábamos con él prácticamente todas las semanas para conocer la marcha de la educación, porque claro, él es un referente sindical de ADEMIS, una persona que pelea, que le importa la educación. Así que Jorge Adaro, antes que nada, primero te saluda Juan Martín Ramos Padilla desde Radio Caput, me acompaña Lucía Nogara, y bueno, para empezar esta conversación me gustaría preguntarte sobre ese tema justamente, ¿no? ¿Cómo ves a la escuela, cómo ves a las escuelas y cómo ves la situación de los salarios y de las condiciones de trabajo de los docentes, las docentes en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Buen día. Mira, a ver, te diría por lo que vos planteás, en una línea de continuidad y profundizando lo que en su momento inició Mauricio Macri, ¿sí? Allá por el fines de 2007, 2008. ¿Cuál es la situación? Desde el punto de vista salarial, estamos con un inicial para una maestra que recién empieza de 193.000 pesos a partir del día de ser, salvo lo que hemos hecho, claro, que hemos tenido como 40.000 pesos de descuento. Es decir, que es un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Y para tratar de graficar un poco esto, ¿no? Para que no sea una abstracción o una consigna, hoy un salario de 193.000 pesos para una maestra implica que más o menos el 70% de eso lo tiene que destinar a un alquiler. Por lo tanto, ese bajo salario obliga a la mayoría a tener que buscar un segundo y un tercer cargo, ¿sí? Para poder, digamos, tener más o menos los gastos y las condiciones materiales al día. Esto no solamente implica o afecta, digamos, a la persona que realiza esto, sino que un grupo de pibas, la verdad que afecta también la calidad educativa. No es lo mismo tener una maestra que está 4 horas al frente del grupo, que después tiene tiempo y disposición, digamos, paga para preparar las clases, para hacer ateneos, para preparar material, que una maestra que tiene que estar con un grupo a la mañana, un grupo a la tarde y un grupo a la noche. Entonces la situación salarial realmente es grave, no es una condición únicamente de la docencia. La semana pasada, y por el tema de la precandidatura, estuve en algunos hospitales de la ciudad, y las enfermeras te pueden hacer un planteo exactamente parecido. Y estamos hablando, en todo caso, nosotros entendemos que hay una crisis económica y política general, pero también que hablamos de la ciudad más rica del país, donde la inversión presupuestaria es una de las más bajas, y donde, por ejemplo, hay un destaque importante a lo que se destina a publicidad. Esto es muy, muy significativo, porque marca un poco el sello de este gobierno. Publicidad. El gobierno comunica que el sistema educativo de la capital es maravilloso, ¿sí? Que se nada en la abundancia, que los chicos no tienen ningún tipo de limitación en las escuelas. Y después está la realidad, que es la que vemos los que estamos todos los días en las escuelas, los que ven las familias, ¿sí? Y eso se traduce en las condiciones de las escuelas, en las comidas de los pibes, en la falta de las vacantes. Bueno, todo esto, de alguna manera, puede sintetizar lo que es la realidad del sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires. Y Adaro, le hago una pregunta. En el caso, ¿no? Planteo una situación hipotética, pero de ser jefe de gobierno porteño, ¿cuáles serían las primeras medidas concretas que cree que hay que hacer de manera inmediata? Bueno,
Nosotros, a ver, partiendo que no podemos escindir, digamos, la realidad de la ciudad de la nacional, perdón, pero en la ciudad, medidas concretas, en verdad lo primero que hay que hacer es aumentar los presupuestos de educación, salud, entre otros. Mientras eso pueda darse o no, hay que generar partidas de emergencia, sacando de publicidad, sacando, digamos, del ordenamiento que hoy tiene el gobierno. Pero además hay un tema que realmente es muy importante en la ciudad, que tiene así una vigencia en este momento muy significativa, que es el tema de la vivienda, el tema de los alquileres, ¿sí? Es una ciudad que tiene 250.000 viviendas ociosas, ¿sí? Y la verdad que para una familia trabajadora, alquilar hoy en la ciudad de Buenos Aires es la invitación a tener que dejar la ciudad de Buenos Aires. Estas son las cuestiones que me parece que tenemos que resolver de entrada. Nosotros tenemos un planteo claro en relación a cuál es la posición que hay que tomar con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En este periodo de gobierno hubo 25.000 millones de dólares que se destinaron a intereses, ¿sí?, de algo que es irresoluble. Nosotros opinamos que eso tiene que volcarse precisamente a estos aspectos que te decía, y tenemos un plan de obra pública en ese sentido que nos permitiría a todo el país y en la ciudad de Buenos Aires reactivar, ¿sí?, la cuestión económica, generando trabajo, y la obra pública tiene que estar centrada en ese caso en la construcción de viviendas populares para que haya una solución definitiva al problema de los que no tienen vivienda, y un impuesto a esas viviendas ociosas que tienen, digamos, están concentradas, ¿no?, por un poder inmobiliario importante. Eso también nos parece que es una medida que hay que tomar de manera inmediata. Por supuesto, en el caso de educación, construcción de escuelas, ¿sí?, que es algo que verdaderamente es un problema. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una compañera vive en Villa Crespo, tiene una niña que ahora ya debe andar en los 5 o 6 meses y necesitaba un jardín de jornada extendida para que su mamá vuelva a trabajar. Bueno, viviendo en Villa Crespo, el gobierno le ofrecía una vacante en La Boca. Como la compañera dijo, no, mira, La Boca es muy lejos porque no llego ni al domicilio ni a mi trabajo, vieron como ofrecida la vacante y de esa manera dicen, acá no hay problema de vacante. Lo de la construcción de jardines y de escuelas es una urgencia para la ciudad de Buenos Aires, no solamente para los que habitan la ciudad de Buenos Aires, y esto es algo que seguramente puede traer polémica con otros sectores que aspiran a la jefatura de gobierno, sino para resolver el problema escolar para quienes trabajan en la ciudad de Buenos Aires y no viven en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Adaro, quería capaz meterme un poquito ya en la cuestión vinculada a la PASO que vamos a tener dentro de algunos días, Sí. En donde, bueno, el Frente de Izquierda y los Trabajadores presenta distintos candidatos, y bueno, preguntar un poco eso, ¿no? Es decir, la persona que está pensando en votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿no? La persona que dice voy a votar a la izquierda, tiene que votar lo tiene que votar a Jorge Adaro con Miriam Bregman, tiene que inclinarse por la opción de Solano. Digo, ¿por qué una opción es mejor que la otra? Bueno, mira, en principio, ¿por qué hay que votar al Frente de Izquierda? Porque más allá de la interna que efectivamente existe y se da a dirimir en las PASO, pasada esa instancia, el programa es exactamente el mismo, ¿sí? Por lo tanto, insistimos en una política de ruptura con el Fondo Monetario y lo que más o menos intentaba explicar, priorizando salud, educación, vivienda y trabajo. ¿Por qué entonces hay que votar lo que yo claramente apelo, que es el voto a Miriam Bregman a nivel nacional, en provincia de Buenos Aires, a Rubén Pollo Sobrero, y a quien les habla en la ciudad de Buenos Aires? Porque nosotros hemos tenido una política unitaria
desde el primer momento. Izquierda Socialista, que es parte de esta lista, hemos hecho manifestaciones públicas a través de nuestra prensa, en el contacto con el periodismo, diciendo no podemos ir divididos a las PASO, tenemos que ir con una lista unitaria que refleje, ¿sí?, el desarrollo de las fuerzas hacia el interior del país. En ese sentido, no es que nosotros decimos, sí, Izquierda Socialista tiene que encabezar, no, decíamos, tiene que encabezar Bregman, porque su partido, el PPS, es el que mayor desarrollo tiene. Y tiene que ir acompañada de la segunda fuerza, que es el Partido Obrero, con quien el Partido Obrero designa que fue Solano. En ese sentido, lo que claramente también decimos es que la lista de Solano y el MST han tenido una posición divisionista, y no por un problema de programa, sino por un problema de cargos. Entonces, ¿por qué tienen que votar la lista nuestra? Porque es una lista que ha demostrado en todo el momento que tuvo una vocación unitaria para que no tenga que haber precisamente una interna entre dos sectores que tienen el mismo programa, y como te decía al principio, pasada esta instancia, vamos a tener y vamos a sostener ese programa las dos listas que nos presentamos. Y Jorge, sobre este tema también, hace unos días Vanina Biasi, que es precandidata a jefa de gobierno por el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda, hizo algunas declaraciones, dijo que el partido de Bregman y del Caño educó a su militancia en un rumbo absolutamente racista frente al movimiento piquetero. Quería saber qué es lo que piensa usted sobre esta declaración, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Solano ganar las PASO, debería ir a buscar, ¿no?, el voto de esa militancia a la que Vanina Biasi trató de racista. Sí, a ver, a mí me parece que realmente es una barbaridad lo que dijo, insistiendo con lo que te comentaba antes. Nosotros vamos por la unidad, no tenemos una opinión que desvalorice a nuestros compañeros del PO y el MST, ¿sí? Ahora, lo que dijo no lo puede decir. Primero porque no es cierto. La pregunta sería, si el PTS fuera una organización racista en relación a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿qué hace el Partido Obrero compartiendo un frente desde el 2011 aparte? Ahora, ¿podemos decir esto de un partido que tiene dirigentes como Vilca en Jujuy, que ha desarrollado, digamos, su trabajo en el sindicato municipal como recolector de basura y que ha tenido un papel protagónico en la rebelión popular de Jujuy? Podemos decir lo mismo de Natalia Morales, dirigente de las comunidades originarias en Jujuy. La verdad que me parece que uno puede decir y puede marcar diferencias. Ahora, eso la verdad que yo se lo dejo para los partidos patronales, atacar de esa manera a compañeros que, insisto, son de un partido, según nuestra orientación, un partido revolucionario, y que además compartimos, insisto, el mismo frente desde hace 12, 13 años. Ahora, fíjese, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante este tema. Recién lo escuchaba y me acordaba, hace 2 semanas, 3 semanas, estuvimos conversando con el Pollo Sobrero, y planteaba más o menos, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo usted, Jorge Adaro, ¿no? Es decir, podemos tener algunas diferencias, pero no me vas a escuchar a mí hablar mal de otro compañero. Ahora no es la respuesta que uno se encuentra cuando uno habla con quienes forman parte del otro sector del FIT, ¿no? Es decir, ayer, por ejemplo, estábamos conversando, entrevistando, y está en la web de Caput todas las declaraciones, con Néstor Pitrola, y él creo que fue duro con Miriam Bregman y con el sector de Miriam Bregman, ¿no? Algunas declaraciones con dureza, entre ellas cuestionando haber tenido algún gesto de coincidencia en algunos puntos específicos con cierto sector del kirchnerismo, haber de repente alguna vez dicho, che, la Corte Suprema de Justicia la está persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, y eso es algo que al otro sector del FIT no le parece bien. Ahora, la pregunta que yo hago es,
¿cómo se hace borrón y cuenta nueva el día 14 de agosto, ¿no? Es decir, porque hay una serie de declaraciones que se me ocurre a mí que de mínima deben ser dolorosas. Sí, pero por supuesto que son dolorosas, porque, insisto, ¿quién la dice? La dice un compañero, una compañera, con los que después estamos en las luchas, ¿sí? Entonces no es un desconocido. Ahora, ¿cómo se hace después? Yo creo que el tema es cuál es el objetivo estratégico del Frente de Izquierda, ¿sí? Y tiene que estar por encima de ese tipo de situaciones que la verdad son desagradables, no corresponden. Y voy a explicar por qué nosotros decimos esto. En el caso puntual de esa crítica que hacen a TPS, a Miriam Bregman, del posicionamiento en relación a la justicia y Cristina, nuestro Partido Izquierda Socialista no acuerda con eso. Y lo ha escrito en sus periódicos muchas veces. Ahora, ¿esto significa que Miriam Bregman es una traidora a los postulados socialistas? ¿Esto significa que para nosotros Miriam Bregman pasa a ser parte de las filas del kirchnerismo, del peronismo? No, nosotros no decimos eso, como tampoco podemos decirlo de otras fuerzas de nuestro frente que, insisto, tenemos matices, tenemos miradas distintas muchas veces, pero que nos ordena algún objetivo, que es la pelea contra el ajuste, que es, según nuestro entender, cómo mejorar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Entonces yo creo que esto es lo que nos tiene que ordenar después de las PASO, y así como estos ataques, la verdad que son innecesarios, que no corresponden, porque nosotros tenemos que estar denunciando las políticas de ajuste y no haciendo esto. Como eso no corresponde, tampoco sería bueno que nuestros compañeros del PTS o la lista donde nosotros estamos en este momento tenga una actitud recíproca después de las PASO. Después de las PASO hay que salir con una política unificada a seguir levantando el programa histórico de nuestro frente. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que su territorio, tanto mirando hacia atrás como mirando hacia adelante, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Usted propone un espacio político, Adaro, que se sienta a conversar con ciertos legisladores, con ciertos referentes del kirchnerismo, por ejemplo, en defensa de la educación, o está en un lugar más de no, nosotros no tenemos nada que ver porque consideramos, porque a veces uno encuentra en ciertos sectores de la izquierda un discurso que dice, no, kirchnerismo y macrismo son lo mismo, yo no tengo absolutamente que ver con eso? ¿O usted considera que en algunas batallas sí pueden pelear juntos? Yo te voy a contestar con cuestiones concretas, ¿sí? No voy a abundar en las diferencias profundas que tenemos, pero, por ejemplo, ¿no? Yo soy la única persona que soy precandidato a dirigente sindical. Nosotros hemos hecho muchas unidades de acción con, por ejemplo, la UTE, que es un sindicato que se reconoce con un perfil kirchnerista. El Partido Obrero ha tenido durante muchos años un acuerdo táctico en la UBA con sectores del kirchnerismo. Entonces, nosotros de ninguna manera, la propia realidad nos contradice si decimos nosotros no dialogamos absolutamente con nadie, porque precisamente inclusive en la intervención de la lucha de clases hay distintos actores con los que uno disputa, con los que uno hace alianzas coyunturales y tácticas. Esto tiene que existir tanto en el orden sindical como en el orden político. Entonces, en ese sentido, me parece que nuestra experiencia es clara en la respuesta de cómo intervendríamos, ¿no? Uh-huh. Que, insisto, no es nada nuevo, sino podemos probarlo desde la experiencia. Esto no significa hacer una lectura de, o cambiamos de bando, o nos hemos
que de ninguna manera, digamos, sosteniendo los principios políticos de cada organización, uno establece esos elementos muchas veces tácticos para enfrentar políticas que afectan de alguna manera a los intereses que uno defiende, en el caso nuestro, que es el interés de la clase trabajadora. Clarísimo. Jorge Adaro, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Hay algo que quiera agregar, un mensaje final dirigido a los electores y electoras de la ciudad de Buenos Aires? Sí, por último, lo que quiero decir es, creemos humildemente que el Frente de Izquierda tiene la única propuesta distinta en cuanto a la resolución de los grandes problemas, y tiene que ver con el posicionamiento en relación a la ruptura con el fondo, y a partir de eso poder hacer, digamos, un cambio para mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. Por eso pedimos el voto al Frente de Izquierda, por eso pedimos el voto en este paso por la lista que encabeza Miriam Bregman. Jorge Adaro, le agradecemos mucho. Si gana la interna y le sacamos el PRE y pasa a ser candidato a jefe de gobierno, ¿acepta una invitación a venir a tomar unos mates acá a los estudios de Radio Caput antes de octubre? Pero por supuesto, y no sería la primera vez. Muchas gracias Jorge Adaro, gracias por su tiempo, gracias por esta conversación. Él es entonces, recordamos, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.